Identificada la o las unidades y los contenidos, se debe clasificar el tipo de contenido en factual, procedimental, conceptual y aptitudinal. Con esta clasificación podremos saber cuáles serían las técnicas más pertinentes para lograr evaluar con precisión a nuestros estudiantes. Al elaborar una evaluación se deben tomar en cuenta una serie de factores: el encabezado de la prueba, los contenidos de ese encabezado, el nombre del centro, el nombre de la asignatura, el nombre del profesor, espacio para que el estudiante pueda poner su nombre, el curso, la fecha y otros elementos que podrían añadirse como complementarios a los ya mencionados. Otro elemento importante es que en las evaluaciones debemos tener los mandatos y debemos organizar la prueba, si así es el caso, en apartados. Estos apartados deben estar integrados por enunciados que a su vez, si tienen opciones de respuesta, deben estar acompañadas de sus respectivas codificaciones. A continuación, presentamos un ejemplo de lo que es un ítem orientado a evaluar un conocimiento factual. Lo factual se refiere a hechos, a acontecimientos o a conceptos que se han comprobado y se consideran no rebatibles. Ejemplo, fechas, planteamientos de X autor, etc. Acá, en este ejemplo, se puede observar, verá un enunciado que está integrado por 4 opciones posibles de respuesta. De esas posibilidades, el estudiante deberá elegir la que corresponda a la pregunta que le ha planteado. El falso y verdadero, la selección múltiple, son dos formas muy pertinentes para evaluar este tipo de contenido. Uno de los errores más comunes es en los mandatos. Como puede apreciar en la imagen, es común que para los falsos y verdaderos se coloque un enunciado como este. Al decir al estudiante que seleccione el enunciado que él considere, significa que no importa la respuesta que dé, debe ser calificada como correcta, pues si él cumplió con el mandato, no se trata de la respuesta dada, sino de que haya cumplido con las instrucciones, pues simplemente se le ha solicitado externar una opinión. No es así cuando el mandato aparece de la siguiente manera. Como puede ver, es un falso y verdadero. La misma intención se puede visualizar, pero mientras en una la respuesta dada solamente puede ser falso o verdadero, en otra no importa la respuesta, puesto que se le ha solicitado al estudiante emitir una simple opinión. Para fines de evaluación hay dos bloques predominantes en términos de la forma de la pregunta: la pregunta abierta y la pregunta cerrada. Como se puede apreciar, dentro de las preguntas cerradas se encuentran los falsos y verdaderos, los pareos, los completes. Esto nos garantiza facilidad en la corrección, más se debe siempre tomar en cuenta cuál es la dimensión que estamos evaluando, pues estas preguntas cerradas son muy útiles para lo factual y lo conceptual, más para el componente procedimental, pues no son tan efectivos
algunos casos podrían ser totalmente inválidos. La pregunta abierta es el otro tipo de pregunta predominante. Ya habíamos hablado de la pregunta cerrada. La abierta coloca sobre la mesa un gran reto y uno de ellos es la forma de calificación. Para garantizar que tenemos una pregunta abierta que podrá ser evaluada con cierto grado de objetividad, debemos tener claro que se deben establecer los criterios que servirán como referente para calificar, valorar las respuestas del estudiante como correctas o incorrectas, ya que al no tener predeterminado las posibles respuestas, podría convertirse en un factor de error o sesgo evaluativo el ir analizando la respuesta dada por cada uno de los estudiantes sin contar con una guía que permita garantizar la equidad para todos en materia evaluativa. Como puede verse en el ejemplo, se plantea un mandato que solicita al estudiante expresar una ventaja y una desventaja de los combustibles. Al observarla, podemos ver que de 30 estudiantes podríamos obtener una gran diversidad de posibles respuestas. Es por ello que siempre debemos tener claro que toda pregunta abierta posteriormente debe ser cerrada y que en el caso de aquellas preguntas por su naturaleza son planteadas de forma abierta y no pueden ser cerradas debido a que se refieren a procesos complejos, sí se debe contar con los criterios que garanticen su evaluación efectiva. A continuación se presenta un ejemplo con la intención de aclarar la aplicación y desarrollo de los criterios de evaluación para los casos en que se tienen preguntas abiertas. La matriz de evaluación de reportes de lectura que se ve en pantalla cuenta con una serie de elementos que van desde su encabezado, las categorías identificadas por un color amarillento, los niveles establecidos del 1 al 5 en azul y los criterios correspondientes a cada una de las categorías en color verde. La identificación del estudiante que está siendo evaluado se puede apreciar en el extremo superior izquierdo. Tomando la columna paráfrasis, que es el primer criterio que aparece, se tiene una graduación de 5 niveles. Y como se puede apreciar, el 1 se refiere al nivel más alto o de mejor desempeño hasta el 5, que sería el nivel con menor desempeño. Se aprecia, pues, que al establecer criterios para evaluar, se minimiza el error al momento de valorar el desempeño de los estudiantes en las preguntas abiertas. En este caso particular, referente a la entrega de reportes de lectura. No debe pasarse por alto el hecho de que la naturaleza de la disciplina es la que orienta el tipo de criterios. De igual forma, no siempre es posible predecir las posibilidades que se tendrán al momento de enfrentarnos a las respuestas dadas por los estudiantes. Por ello, hay criterios que surgen posterior a la aplicación de la prueba y se incorporan a este tipo de instrumentación para garantizar que se está tomando en consideración los aspectos
que se están conociendo, pero siempre a la luz de referentes iniciales que guían el proceso evaluativo de las preguntas o situaciones abiertas. Se dice abiertas porque no se conoce a priori las posibles respuestas, pero sí se puede conocer a priori una cantidad determinada de situaciones a la luz de la experiencia del evaluador o de la teoría existente en el campo en el que nos encontremos desarrollando una evaluación. Ejemplo 1. Hasta ahora se ha planteado la pregunta cerrada y la pregunta abierta. Se presenta a continuación el caso de las preguntas combinadas. Aquellas preguntas que se valen de imágenes, diagramas, fotografías, para que sean interpretadas y a la luz de esa interpretación se presenten en base al mandato establecido las respuestas del lugar. El ejemplo 1 cuenta con un mandato, una imagen y unos recuadros con flechas que apuntan hacia lugares específicos. Esto implica que quien intente llenar el apartado debe interpretar la imagen para poder lograr dar las respuestas correspondientes. Ahora bien, analicemos por un momento el mandato. ¿Es correcto el mandato en función de la imagen y los recuadros? ¿Podría redactarse de mejor forma el mandato? ¿Existe la posibilidad de confusión en la imagen que se está viendo y el recuadro que conecta con cada una de las partes que deben ser identificadas? Pasemos al ejemplo número 2. En este caso puede visualizarse que se cuenta con un apartado integrado por una imagen, texto que rodea la imagen y unos enunciados con rayas en blanco. El mandato está presentando una afirmación que solicita que después de observar se explique un proceso. Llegando a este punto, cabe preguntarse: ¿es posible completar las rayas en blanco sin necesidad de ver la imagen? ¿O necesariamente para poder llenar las rayas en blanco se debe analizar la imagen presentada? Un tercer ejemplo presenta un mandato y un total de 11 apartados y a su vez deben ser colocados alrededor de la imagen. Aquí debemos evaluar varios aspectos. ¿Es correcto la forma en que se ha redactado el mandato? ¿La imagen que se visualiza en pantalla es lo suficientemente nítida como para que se pueda evitar el que se confunda el estudiante? Si el apartado tiene un valor total de 20 puntos, ¿cómo se van a distribuir si tenemos un total de 11 posibilidades? Como se ha visto en los tres ejemplos, la utilización de la combinación de imágenes con texto representa, para el caso de las ciencias, una mejor opción que el uso de otros tipos de preguntas que se limitan a evaluar los conocimientos factuales o conceptuales solamente. Pero también se debe tomar en cuenta, se gana en calidad, pero se debe cuidar una serie de elementos que garanticen el nivel de efectividad del ítem o reactivo que estamos utilizando para evaluar al estudiantado.